Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor, nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización, donde la vida se entrega porque vale la pena. Nadie le fue indiferente a su paso entre la gente. Y aunque fue querido, al mundo dio un giro. Un solo El Salvador, cantando a una voz, no hay olvido ni rencor. El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida. Pasemos entonces al segundo pensamiento, los falsos mesianismos. Que quede claro que el verdadero Mesías es un Mesías poderoso porque es Dios, pero sufriente y humillado porque es el siervo de Yahvé, el Hijo de Hombre. Y no nos escandalicemos. Sepamos comprender para no hacer de nosotros unos falsos seguidores de un falso Mesías. ¿Cuáles son las características del falso mesianismo? Aquí están en las lecturas de hoy. Yo he encontrado 3. Primero, en el incidente de Pedro, un mesianismo sin cruz, sin sufrimiento. Segundo, en la reprensión de Cristo a Pedro, tú piensas como hombre y no como Dios. Un mesianismo político de intereses humanos sin pensar en Dios. Y tercero, la segunda lectura, un mesianismo de fe muerta, un mesianismo de espiritualidad vana, una religión sin compromiso. Creo que es bien oportuno que meditemos la palabra de Dios y veamos cuál es el mesianismo que nosotros creemos. Si esta mañana podemos decir como Pedro a Cristo, Señor, tú eres el Mesías, no nos vaya a reprender el Señor, no has comprendido. Vive como seguidor del verdadero Mesías. Eres un falso seguidor si como Pedro llamas aparte a Cristo y lo increpas y te escandalizas. Eso no puede ser, Señor. ¿Cómo vas a subir a sufrir todo eso? Sin duda que era buena voluntad la de Pedro, desde luego que lo seguía con tanto sacrificio y pobreza. Sin embargo, no había entendido, a pesar de que sus labios acababan de pronunciar la proclamación del mesianismo que tanto esperaba Cristo. ¡Qué desilusión! No me ha entendido. Y le dijo una palabra dura: apártate, Satanás. Eso es para Cristo todo aquel que quiere predicarlo sin cruz, sin sacrificio. Satanás fue el que tentó a Cristo en el desierto. Si eres el Mesías, convierte estas piedras en panes. Qué fácil te será que te crean y no estés aguantando tanta hambre. Si eres el Mesías, tírate del pináculo del templo y los ángeles te van a recibir. Si quieres el dominio del mundo, póstrate ante mí y me adoras. Y Cristo rechaza las tentaciones del maligno. Y todo aquel que quiera botar la cruz del verdadero Mesías es falso seguidor, no ha entendido el mesianismo verdadero. Es un mesianismo triunfalista. Es un decir, yo soy cristiano, pero no me quiero meter en líos. Es el de aquellos que formaban comunidades o eran catequistas, pero cuando han visto la hora de la persecución, corren a esconderse. Mejor esperemos mejores tiempos. Es el de aquellos que dicen, prudencia, no se metan tanto, cuidado. Cuánto abunda este Pedro
Satanás en nuestro tiempo. Pero gracias a Dios que hay también quienes, como el otro discípulo, dicen, vayamos en pos de Él, y si es necesario, muramos con Él. Estos son los que han comprendido que un Mesías no puede terminar su vida en un lecho de rosas, sino que tiene que caminar camino del Calvario con su cruz a cuestas, coronado de espinas, dando su espalda a los latigazos y morir en una cruz pobre, despreciado, desconocido. El mesianismo sin cruz está muy de moda entre nosotros. Mesianismos sin compromisos, mesianismos facilones, mesianismos que aún a los que están trabajando quieren hacerlos retroceder. Déjenlos. Si ustedes son cobardes, dejen a los valientes que sigan adelante, y que estos que han comprendido el verdadero mesianismo nos conviertan a nosotros los cobardes y nos den la verdadera clave que Cristo va a dar al final cuando trate de sus seguidores. Pero miremoslo a Él, que no es que aconseja y se queda atrincherado, sino que va adelante. Sígame, tome su cruz. Otro falso mesianismo hoy también muy de moda, cuando Cristo le dice a Pedro, tú piensas como los hombres y no como Dios. Tal vez hay buena voluntad en las liberaciones reivindicativas del pueblo, las organizaciones políticas populares, todo aquel que se preocupa por la justicia social, todo aquel que ve evidente las injusticias, el atropello por todas partes, y tal vez lucha porque esto no puede ser así. Hoy nadie puede ser insensible a lo que está pasando. Todos tenemos que tomar acción, pero que no vaya a ser una acción como la que Cristo le critica a Pedro, solo preocuparse de los intereses de hombre sin pensar en los proyectos de Dios. Por esto fallan muchas iniciativas y estrategias de la política actual, porque solo piensan como hombres, sin trascendencia, sin mirar el proyecto de Dios como Cristo lo miraba. Sí, yo soy el liberador, yo soy el Mesías que Dios ha mandado, pero ante todo quiero respetar la voluntad de mi Padre. Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esta es la verdadera liberación, la que arranca de la voluntad de Dios y en Dios tiene fijos los ojos para no apartarse a un falso mesianismo, a una falsa liberación. ¿Cuánta opinión política había en tiempo de Cristo? ¿Recuerdan cuando lo quisieron hacer rey? Era una visión política de Cristo. ¿Recuerdan cuando ya para subir a la ascensión, todavía sus discípulos le dicen, es ahora cuando vas a restituir el poder del reino de Israel? Es la visión de aquella mujer, madre de los dos apóstoles, Santiago y Juan, que le dice, cuando establezcas tu reino, te pido que sientes a mis dos hijos, uno a tu derecha y otro a mi izquierda, a tu izquierda. Es decir, que los hagas ministros de ese reino. Visiones políticas. Visión política es todo esto que hace pensar en Cristo como un liberador de la tierra. Y así surgieron en tiempo de Cristo, qué parecidos los tiempos de Cristo a los tiempos de San Salvador de 1979. Había muchas corrientes políticas, había grupos políticos populares, había también fuerzas armadas de la liberación. Ahí están los celotes, ahí está algún apóstol que también vino de la organización a formar parte del equipo de Cristo. Los tiempos son parecidos. En ese tiempo tan politizado, de un pueblo oprimido por el Imperio Romano, donde hay visiones de hombre nada más, Cristo tiene que predicar un reino de Dios,
Y tengamos en cuenta, hermanos, que a Cristo, precisamente por encarnar una palabra de Dios en un pueblo politizado, lo llamaron político, subversivo. Anda subvirtiendo el orden desde Galilea hasta Jerusalén. Esta era la sentencia que en definitiva preocupó a los políticos y al rey. Y para arrancarle una sentencia a Poncio Pilato, dijeron una razón política. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Y todo el que no es amigo del César, lo vamos a denunciar. Qué terrible la tentación política. Qué tremenda la hora en que se pierde de vista la perspectiva de Dios. Y Cristo, aunque pierda la popularidad ante estas organizaciones que sin duda lo quisieron manipular, llevarlo a su partido, Él prefiere quedarse solo. Pero no está solo el que está con Dios. El designio de la historia lo lleva Dios, y eso es lo que vence a la larga. No los inmediatismos políticos, no los inmediatismos reivindicativos. Hay mucho de justicia que se pide ahora y lo apoyamos como iglesia, como Cristo lo apoyó. El derecho de organización nadie lo puede violar. La represión que quiere deshacer los grupos organizados hace muy mal, porque la organización es un derecho humano que nadie lo puede violar. Las reivindicaciones que esas organizaciones piden cuando son justas, hay que oírlas. No esté el asunto en reprimir una manifestación que va pidiendo tal vez cosas justas, sino en oír qué dice, para saber atender por el bien común el clamor de un gran sector del pueblo. Por eso Cristo también apoya lo justo. Defiende todo aquello que el derecho humano que Dios le ha dado tiene que ser defendido. Pero también Cristo no se deja manipular, no se deja parcializar. Yo quisiera aquí hacer un llamamiento a los queridos cristianos. No les está prohibido organizarse. Es un derecho y en ciertos momentos como el de hoy es también un deber, porque las reivindicaciones sociales, políticas, tienen que ser no de hombres aislados, sino la fuerza de un pueblo que clama unido por sus justos derechos. El pecado no es organizarse, el pecado es, para un cristiano, perder la perspectiva de Dios. Si van cristianos a organizarse, no vendan su fe en Dios por los intereses políticos de la organización. Mantengan su fe limpia en el Señor y desde esa fe iluminen en el diálogo con la organización las estrategias para que no pisoteen los sentimientos religiosos o nobles del pueblo. Sepan ser verdaderas voces del pueblo evangelizado por Cristo cuando hablan en el seno de sus organizaciones. Esto esperamos de los cristianos que precisamente tal vez en una reflexión de la palabra de Dios encontraron su vocación política, como yo encontré también mi vocación sacerdotal. El hombre político también es una vocación, y si Dios le ha dado esa vocación, tiene que secundarla, porque Dios le pedirá cuenta de ese don que Él le ha dado. Pero según Dios, que Cristo le diga como a Pedro, no pienses como hombres nada más, piensa como Dios. Tú, cristiano, y aquí me dirijo a todos, aún a los no organizados. Dice el concilio que el laico vive en el mundo junto con otros que no son ni cristianos, ni tienen fe ni esperanza, pero el cristiano tiene que dar testimonio de la esperanza que lleva dentro, de la fe que lleva dentro. Nuestro bautismo nos ha comprometido con criterios evangélicos y no podemos juzgar el mundo con los pecados del mundo, con las injusticias del mundo. Un cristiano que se solidariza con la parte opresora
no es verdadero cristiano. Un cristiano que defiende posiciones injustas que no se pueden defender solo por mantener su puesto, ya no es cristiano. Busca las cosas de los hombres, ya no habla ni piensa de las cosas de Dios. Es difícil, queridos hermanos, pero es necesario, porque el Señor se lo ha dicho a Pedro con una grave reprensión para que todos lo entendieran. Hay un gesto de esos gestos que San Marcos recoge con un sentido fino psicológico. Dice que cuando Pedro llevó a Cristo aparte para reprenderlo, Cristo se vuelve a los apóstoles, le da media vuelta a Pedro, le da la espalda a Pedro y se dirige a los apóstoles y a la gente para decirles lo que le reprende a Pedro. Tú eres para mí Satanás, tú eres un seguidor de los criterios del mundo, tú no quieres que yo sufra, pero mi Padre sí me manda a sorber el cáliz del sufrimiento y de la pasión. Tú no hablas como pensamiento de Dios, sino como pensamiento del mundo. Apártate, Satanás. Y comenzó a instruir a la muchedumbre cómo debe de ser el verdadero seguidor de Jesucristo. El primer mesianismo, no lo olviden pues, es un mesianismo sin cruz, sin sacrificio. El segundo mesianismo es un mesianismo político, sin perspectiva divina. Se sufre mucho, ya sé que sufren y cuántos matados hay estos momentos en los que luchan por las reivindicaciones del pueblo. Ojalá de todos pudiéramos decir murieron pensando como Dios. Qué triste sería decir murieron, pero solo pensaban como hombres. Yo quisiera la corona más bella para tantos héroes de nuestra hora, para tanto sensible a la cuestión social y política de nuestra hora. Bendito sea Dios que hay gente sensible a este momento, pero sí quisiera elevarles esa sensibilidad, como Cristo le quiso elevar a Pedro, reprendiéndolo severamente. No es mal querer cuando uno reprende. Denunciar es un acto de caridad, es una corrección para decirle, mire, no pierdas lo mejor por lo bueno. Es bueno lo que estás haciendo, pero si lo incorporas a Dios, a Cristo, es mejor todavía. Como quisiera que no me entendieran mal, sino que sintieran que mi pobre voz es la voz de un Cristo, de una iglesia que se quiere solidarizar con sus esfuerzos reivindicativos, políticos también, pero que como Cristo yo no les podía decir manipúlenlo todo al servicio de sus inmediatismos, sino que les diría, mire, tengan paciencia y ordenen toda su estrategia, toda su política, toda su manera de proceder hacia una gran política, la de Cristo, hacia una gran reivindicación, hacia una gran redención, aquella que arranca al hombre del pecado, del egoísmo, aquella que nos va a dar hombres nuevos para las estructuras nuevas. No queramos, como decía Cristo, remendar trapos viejos con pedazos nuevos. Eso es muchas veces la reivindicación de la tierra, cuando no se renueva el hombre entero. Es el hombre entero el que hay que rehacer, para que cuando vengan las nuevas estructuras hechas por hombres nuevas, tengamos de verdad trapos nuevos, remiendos nuevos, o más hermoso todavía, vino nuevo en odres nuevos. Que de verdad hagamos un Salvador nuevo, pero no solo cambiando estructuras con odios y violencias que no conducen a ninguna parte. Comencemos por ver qué es lo que Dios quiere, renovémonos por dentro y seremos los hombres más adaptados para esa santa revolución que Cristo ha traído, la de las bienaventuranzas, la del amor, la de la renovación, la de la paz sobre la justicia verdadera. Y el tercer mesianismo falso es el de la segunda lectura, la lectura de Santiago. Mesianismo de fe muerta. Mesianismo que solamente aconseja, pero no hace nada. Mesianismo sin obras. Cito en mi carta pastoral
A propósito, quiero decirles que ya ha comenzado a salir la pastoral, pero como la semana fue bastante accidentada, no me pudieron entregar toda la edición, pero ya en estos primeros días de la semana sí tendrán ya a disposición el ejemplar de la pastoral que se llama Misión de la Iglesia en el mundo, Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. Y cuando me refiero precisamente a un pecado dentro de nuestra iglesia, la falta de unión entre los cristianos, tomo de Puebla un pensamiento que nos da la medicina. Dice que la medicina está en la opción preferencial por los pobres. Y dice Puebla, no todos en América Latina nos hemos comprometido suficientemente con los pobres. No siempre nos preocupamos por ellos y somos solidarios con ellos. Su servicio exige, en efecto, una conversión y purificación constante en todos los cristianos para el logro de una identificación cada día más plena con Cristo pobre y con los pobres. Pero la conversión que Puebla exige no es verdadera, sino es una conversión radical a la justicia y al amor, a transformar desde dentro las estructuras de la sociedad pluralista que respeten y promuevan la dignidad de la persona humana y le abran la posibilidad de alcanzar su vocación suprema de comunión con Dios y de los hombres entre sí. En otras palabras, lo que nos divide, aún dentro de la iglesia y mucho más afuera de la iglesia, en los tres círculos que Cristo nos ha trazado hoy, la división está metida, pero es porque los hombres no nos hemos convertido al verdadero ideal de Cristo. Y el verdadero ideal es el que nos señala precisamente la segunda lectura de hoy, la opción, es decir, el escoger como porción de mi vida, el entregarme a un interés como si fuera mi propio interés, los intereses de los pobres. Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Radio Paz presentó Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Al amor nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización, donde la vida se entrega porque vale la pena. Nadie le fue indiferente a su paso entre la gente. Y aunque fue querido, al mundo dio un giro. Un solo el Salvador, cantando a una voz, no hay olvido ni rencor. El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Romero mártir por